¿Qué más? Buenas, ¿cómo están? Pedro, qué ¿Qué bueno más? verte. Feliz año. Te oyes perfecto, sí. Se me inundó el sótano anoche. Mm, Sí, pero ya todo está bien. Ya, o sea, ya tenemos la situación bajo control, menos mal. ok. Y, y bueno, sí. Calentamiento global. Eh, eh, puede ser, Ok. puede Ok. ser. Pero fue una Aquí lluvia, nieve. fue pura lluvia. Ujú. Aquí en Maryland los inviernos son bastante moderados. Ok. O sea, quizás neva un par de veces al año. Ujú. Pero sí, fue una lluvia fuerte, fuerte ayer y sí, se nos inundó el sótano, pero bueno, estamos bien. Está cubierto por el Eh, seguro, o sea, está, bien. Ok. solo es pues todas las vueltas que hay que dar. Ok. Ok. Sí. Coño, pero perdiste muchas cosas. ¿Sabes que no? O sea, realmente eh, el agua se filtró debajo de la alfombra, Mm, pero la alfombra por arriba no está mojada en casi ningún lado. Entonces, digamos que ninguna biblioteca se dañó, o sea, hasta ahora no se ha ok. dañado nada, pero Ok. sí tocará cambiarle y tal. Sí. Buenas Sí, noches, mis panas. Llegué bueno, ¿qué tarde, más? chis. De por Hola, aquí Vince. ando. Sí. Estamos hablando del calentamiento global. de cómo, de cómo el La calentamiento global, conspiración. los ricos también lloran y el calentamiento global también afecta a las personas de bien que viven en el primer mundo. Así No es. todos son, no todo es refugiados climáticos, no todos son refugiados climáticos. ¿No? También, eh, Sí. yo, por ejemplo, el cuento de referencia con esto fue que el año pasado Vicente y yo estuvimos planificando durante varias semanas la estratégica venida de su familia a nuestra humilde morada Ujú. y estuvimos haciendo planes ¿sabes qué sitios de nieve íbamos a ver y tal? Eh, Como el 15 de diciembre, ellos venían la última semana de diciembre, el 15 de diciembre, cayó una mega nevada, ¿sabes? Cayó como un metro de nieve. Ujú. eh, Nuestros hijos estaban inscritos en las clases de esquí más baratas que pude conseguir. Eh, Gente me regaló ropa de nieve para los hijos de Vicente. Vicente y su familia llegan la última semana de diciembre y hace como que 20 grados. Cierto. Sí. Tuvimos que Sí, rodar 2 horas para montaña arriba a un Sí. sitio que está como a 2500 metros para conseguir como 10 centímetros de nieve Sí, dura. y al lado, ¿te acuerdas que había una cosa tipo Dubai, que habían echado una nieve artificial para que la gente Sí, pueda y que esquiar? Pero sí, es sí, encima sí. de la grama, o sea, tú ves la grama así verde y de pronto una pista blanca que es una nieve artificial ahí que echaron. Sí, Un caminito parecido como una alfombra plástica sobre la nieve. Este, ¿Y eso era en Suiza o era en Francia? Suiza, en Francia, no en Francia. Francia. Ah, Mm, sí, bueno, eso fue eso en los Alpes, en el macizo del Mont Blanc. No me acuerdo cómo se llama el sitio, pero eso, uno de esos sitios donde la gente va a esquiar. Eh, la semana pasada me volvió a pasar, la primera semana del año, Ujú. también, con otros amigos, alquilamos un sitio en una montaña. eh, bueno, eso, ya haciendo planes. Esta vez no hice planes de esquí porque no quería desilusionarme. Ah, empezó a nevar como la última semana de noviembre. Y Ujú. bueno, la semana pasada, la primera semana de enero, hizo 10 grados. Y sí. lo que tuvimos fue encerrados en una cabaña con 6 chamos histéricos porque estaba lloviendo afuera a cántaros. Ujú. Este, entonces, bueno, ves, eso, los ricos Sí. también lloran. Esto es la pequeña tragedia Pero tomando en del cuenta el primer sitio en mundo. donde ustedes viven,
¿A qué le Ujú. tienen más miedo con el calentamiento global? Suponiendo que fuese una hipótesis plausible. Es decir, al calentamiento, al enfriamiento, a la lluvia, a las enfermedades que pueden aparecer, que la sequía. ¿Qué es lo que más afecta a la región que ustedes están? Mm. Pero, O sea, a mí de hecho, o sea, Bueno, la posiblemente, lluvia, ¿no? Sí, la inundación. posiblemente Estados Unidos de hecho lo ayuda el calentamiento global en el sentido de que puedes tener más meses de cosechas, por ejemplo, en el Midwest, ¿no? Que es donde yo vivía antes, ¿no? El área de Illinois, Ohio. eh, o sea, pareciera que nos podemos adaptar. Aquí donde estoy yo en Maryland, en el área de Baltimore, sí, probablemente estaremos bien. O sea, no mm, sé, quizás que los veranos van a ser más calientes, pero no sé, por lo menos aquí es manejable, digamos, a nivel de supervivencia, ¿no? Ok. Eh, no sé, ¿qué sería lo peor para nosotros? Eh, sí, no sé. O sea, yo pienso que donde estamos nosotros estamos relativamente bien, ¿no? Tendría que ser un sitio donde haga mucho calor o un sitio que sea más vulnerable a inundaciones, ese tipo de cosas. Claro. Porque París, fíjate, donde vivo yo, me parece una ciudad terrible, tomando en cuenta esos factores, porque cuando hace mucho calor, que es la canícula, los edificios están muy pegados y de verdad se concentra el calor muchísimo. Y bueno, y la ciudad se queda sin agua, etcétera. Y cuando hace frío, como ahorita, como no estamos acostumbrados a tener tanto frío, cualquier cosa por debajo de -2 ya es una vaina así que se paran los trenes, la gente, o sea, no sabemos vivir así, pues. Entonces, a pesar de eso, yo he Mm. invertido, o sea, el apartamento que tengo yo lo tengo en París, pues porque aquí es que vivo, pero me pregunto si a largo plazo no sería una buena idea comprar propiedades no sé si en Canadá, pero París capaz que no sea la ciudad que to be in el 2050, ponte tú. mm, Yo no sé, yo pienso que la tecnología puede ser un arma de doble filo. Eh, o sea, si tú te vas a un sitio tradicional donde siempre hace calor, la gente hace las casas con muy buena ventilación. Yo hace poco estuve Ujú, en el llano colombiano y, pero pues bueno, tú te vas a, no sé, por ejemplo, el núcleo de la Simón Bolívar en La Guaira y, o sea, la manera de construir es pues con buena ventilación, ¿no? ujú, En cambio, si tú te vas a un sitio como Arizona, en Estados Unidos, pues por la tecnología que tenemos, la casa que tienes en Arizona quizás es igualita a la casa que tengo aquí en Maryland y pues no importa, ¿no? Porque el aire acondicionado, se puede pagar y entonces la gente pues como que no, como que la arquitectura no está hecha, o sea, ya de por sí mucha de la arquitectura que tenemos no está hecha para el sitio donde está ubicada la casa, ¿no? Pues ujú, porque tienes calefacción, tienes aire acondicionado, etcétera. Eh, y sí, eso parece que es un problema en Europa, ¿no? Que como todo está hecho para el frío, cuando llega el verano es rudo porque la gente no tiene aire acondicionado, las casas tienen mala ventilación a propósito, ujú. eh, y eso es un problema. Yo no sé si eso pasa en Europa, pero en Estados Unidos hay sitios donde, digamos, lo que se llama la inner city, mucha gente no tiene árboles en su donde vive, ¿no? Y entonces la gente padece un calor horrible y muchas veces la gente se desmaya porque es que no hay sombra, ¿no? Pues no solamente que hay sol, sino que en el verano ni siquiera tiene sombra y entonces la gente, eh, ¿sabes? Se desmaya del calor. Y hay Ujú. sitios donde, por ejemplo, ponen autobuses para que la gente se suba para disfrutar un ratico de aire acondicionado. Eh, o sea, pienso que tenemos la capacidad de adaptarnos, ¿no? Ahora, ¿qué mm. tan soft landing es nuestra adaptación? Pues no lo sé. O sea, creo que a nivel de supervivencia de los seres humanos, pues probablemente vamos a estar bien. Es más un tema de, bueno, no sé, qué pasa con los ecosistemas. O sea, yo hace poco hablé con alguien que trabaja en un ministerio aquí en Estados Unidos y me estaba explicando que están analizando cómo van a migrar los animales, ¿no? Pues porque Ujú. si se va calentando la Tierra, entonces los animales van a migrar más al norte, pero eso no siempre es así porque, ¿sabes? Siempre hay barreras, hay competencia, hay... o sea, yo no me preocuparía tanto por la supervivencia de los humanos, pero sí, pues puede haber un daño Mm. al ecosistema
Y, o sea, eso me preocupa quizás más que pues, la supervivencia de nosotros como especie, ¿no? Sí, claro, o sea, yo tampoco soy tan apocalíptico en el sentido de que estoy seguro que algún ser humano sobrevivirá. Pero lo que me pregunto es en qué condiciones y qué clase de mundo. Porque bueno, tienes distopías como la de Blade Runner 2046, ¿no? Que todo es un desierto y están comiendo gusanos. Sí, sobrevivieron. Pero bueno, también es una catástrofe que parece ser bastante evitable en cierto sentido, o que incluso desde el punto de vista, porque es que en el calentamiento global se mezclan muchas cosas, está el discurso científico, en el cual se apoya mucha gente y puedes debatirlo, pero también hay como una especie de discurso filosófico o moral atrás, en el cual tiene gente, bueno, como yo, que te va a argumentar que el problema no está, o sea, el problema obviamente es un problema científico de calentamiento, pero que también es un problema en la forma en la que estamos consumiendo y que ese formato de que consume cada vez más y bota cada vez más desperdicio y consume más para crecer y la empresa tiene que expandirse cada vez más, está destinado a fallar, o sea, a llegar a su límite porque los recursos son infinitos y todo lo demás. Entonces, ¿sabes? Como decir, vamos a seguir así y la tecnología nos salvará. Es como que, bueno, pero de verdad queremos seguir así, porque no agarramos justamente esta oportunidad como con la pandemia para decir, bueno, pero ya va, capaz pues, tenemos que chance de cambiar. Estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, yo diría lo siguiente. Eh, o sea, sin duda alguna, la ciencia te está diciendo que estamos emitiendo demasiados gases de efecto invernadero, que eso no hay forma de que se absorba. Ahora, la decisión sobre cuál es la mejor manera de lidiar con el tema del calentamiento global, eso no corresponde solamente a un criterio científico. Hay cosas que se salen del criterio meramente científico y eso incluye cosas como, bueno, eh, cuál es la manera más costo eficiente de hacerlo, cuál es la manera más políticamente viable de hacerlo. Eh, y claro, uno tiene que tener cuidado dónde dice esto, pues porque no es como para decir que la ciencia no vale de nada, pero lamentablemente, donde está el gran debate, pienso yo, no es en si hay calentamiento global, sino cuál es la mejor manera de hacerlo. Y yo de hecho diría lo siguiente sobre la economía moderna. Eh, Hablamos mucho en términos generales de eficiencia, ¿no? Y nosotros siempre decimos, bueno, el capitalismo es eficiente. eh, no es lo mismo algo que sea costo eficiente a que sea eficiente en el uso de los recursos, porque no sé si ustedes vieron, yo me acuerdo que salió un meme hace un par de años, que era pues de chiste, pero era como, digamos, ¿no? Extraes una fruta en Brasil, ¿no? Y te la llevas en barco a Tailandia y ahí la empaquetan con un yogurt y luego la llevan en barco de vuelta a Argentina y te la comes en Argentina, ¿no? Y entonces, Ujú. eh, o sea, uno de los desafíos, pienso yo, del capitalismo moderno es que somos buenos teniendo lo que se llama costo eficiencia, que no es necesariamente eficiencia en el uso de los recursos, ¿no? O sea, hay como, por donde tú lo veas en muchos sitios donde hay como un desperdicio de recursos en el sentido de que hay, o sea, por un tema de minimizar, por ejemplo, mano de obra, tú transportas las cosas mucho más de lo que lo harías antes. Eh, entonces, bueno, eso tiene varias aristas. Sí, no sé, son temas que son difíciles de discutir, sí, sobre todo porque hay muy poca gente que habla sobre ese tema como realmente en serio, ¿no? Yo diría que eh, mi crítica a cosas como, no sé, ¿cómo es que se llama esto? El foro de Davos, ¿no? Y Ujú. el Foro Económico Mundial y todo esto. Eh, Quizás lo que yo le critico al enfoque de ellos es que quizás sus soluciones son muy como a nivel supranacional, ¿no? O a nivel de gobierno, o a nivel de grandes corporaciones, ¿no? Y eso es algo que yo pienso que es criticable por varias razones. Eh, y sin embargo, si tú vas al otro lado, lo que tú ves del otro lado, pues ves gente que es muy poco seria, ¿no? Pues que todos estos temas de sustentabilidad se lo toman como que es una teoría conspirativa de que, no sé, Sí. Bill Gates te quiere obligar a que comas gusanos porque, Ujú. no sé, tiene un plan malvado y qué sé yo. Este, pero sí, o sea, o sea, sí pienso que a nivel de, cuando hablamos de algo como crecimiento económico, pues porque, digamos, venimos de un siglo XX donde quizás nuestro estándar
de crecimiento normal fue lo que ocurrió entre los años 40, 50 y 60, ¿no? Que a esa época más nunca vamos a volver. Y entonces tenemos una obsesión como por siempre crecer y crecer, y lo normal es que la economía crezca al 4%. eh, y, y sí, o sea, es complicado. No sé si querían hablar por ahí, pues, pero no sé, o Sí, sea, sí. tiene muchas aristas el tema. Eh, Creo que alguna vez hemos hablado un poco de estos temas de agricultura, ¿no? Ujú. Y pues no sé, está por un lado la gente que tiene un planteamiento interesante que puede ser, bueno, podemos volver a la agricultura tradicional, que es una agricultura donde necesitas una cantidad absurda de mano de obra, ¿no? O sea, quizás necesitas que el 95% de la población se dedique a la agricultura, pero bueno, sería una agricultura sustentable, ¿no? O sea, sin fertilizantes, sin pesticidas malos, sin... Ahora, ¿queremos volver a eso? Bueno, no lo sé, o sea, no sé, yo creo que todos somos felices viviendo como vivimos ahora, ¿no? O sea, vivimos la mayoría en una ciudad, tenemos lavadoras, tenemos, o sea, ciertamente, pues el estilo de vida que tenemos ahora es algo que a lo que la gente no quiere renunciar fácilmente, ¿no? Y la verdad yo tampoco quisiera hacerlo, a menos que me vendieran bien como el plan. Eh, pero bueno, no sé. Tú has visto el video este de How to make a $1,500 sandwich in less than 6 months? Es un tipo. Pero eso es como de 2015, ¿no? Sí, 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 es viejo. Sí, muy Exacto. Que bueno, sí, sí lo vi, sí lo el vi. tipo hace un sándwich desde el sándwich de pollo desde cero y cuesta eso, $1,500. Y si le metes los costos de mano de obra son como $4,000, ¿no? Hacer un sándwich. Sí, sí, sí. O sea, sí, concuerdo. Sí, sí, pero claro, bueno, o sea, está bien como un ardid. eh, yo supongo que solo los locos proponen volver a eso, ¿no? Volver a como a la, al conuco, ¿no? Ujú. Pero sí, supongo que muchos abogan eh, por por una agricultura más ecológica, eh, que se aleja un poco también de la monoproducción, de los cultivos monoproductores em, y supongo, bueno, yo lo que siempre he oído, corríjame, es que eso no es compatible con em, la cantidad de gente que tenemos en el planeta y con el deseo de que la economía crezca 3% al año, 4% al año. Entonces, que hay que sacrificar algo, ¿no? Eso es lo que bueno, esa es la historia que me han vendido. O sea, aquí, a ver, aquí en Estados Unidos hay un señor, se me olvidó el nombre, pero eh, aquí en Estados Unidos hay un par de movimientos. Hay gente que promueven una cosa que ellos llaman la agricultura, a veces la llaman la agricultura regenerativa. Em, no lo sé. O sea, a mí me parecería interesante si hubiera un paradigma intermedio donde tú tienes una agricultura que quizás sí es tecnificada, pero digamos no usa ciertos pesticidas, etcétera. O sea, aquí lo que la gente, por ejemplo, critica mucho es el tema del glifosato, ¿no? Aquí, pues para minimizar la mano de obra lo más posible, tú tienes cultivos como la soya que son inmunes al glifosato, pues porque tú los diseñas para que sean así. Y claro, tú casi que pasas una avioneta y chorreas de glifosato, y entonces, claro, no necesitas casi mano de obra, puedes cultivar 50.000 hectáreas sin problema. Eh, pues no sé, que haya un punto intermedio, porque también la gente se preocupa de que, bueno, ¿y qué pasa con todo este glifosato que estamos usando? No, porque, bueno, ok, es verdad que nos ahorramos en mano de obra, pero ¿qué pasa luego con eso? Eh, y como estábamos hablando antes, o sea, también está el problema político. O sea,
probablemente si tú aquí le dices a los agricultores que ya no pueden usar glifosato, quizás hay un estallido social entre los agricultores, ¿no? Porque para ellos es como una cosa fundamental. Eh, ahí la verdad es que hay varios temas, ¿no? Ujú. Por lo menos en el tema del ganado, la gente siempre dice como que no, si tú tuvieras una vaca de pastoreo, la vaca necesitaría mucho más espacio. Sí y no, ¿no? O sea, digamos que nosotros hoy en día vemos a la vaca solamente como un destino de recursos, porque la vaca vive quizás en un espacio reducido. Y entonces, claro, tú dices, bueno, ¿cuánta agua le tengo que dar? ¿Cuánta comida le tengo que dar? Pero eh, digamos que en la agricultura tradicional, la vaca también cumple un propósito dentro de la finca, ¿no? Igual que los cochinos, igual que los pollos, ¿no? Que bueno, eh, por ejemplo, la vaca, toda el agua que tú le das a la vaca se reutiliza, ¿no? Pues porque la vaca literalmente la mea. Eh, y entonces, claro, yo diría que una agricultura tradicional es un poco como hackear el ecosistema en el sentido de que tú, de alguna forma, los animales y las plantas se alimentan el uno al otro, ¿no? En cambio, ahora como tenemos este modelo que no requiere ninguna mano de obra, es más como, bueno, minimizo el espacio en el que vive el animal y entonces, claro, ocupa menos espacio, no requiere tantas, o sea, no requiere tanta gente para cuidarlo. eh, pero pues bueno, todo lo que produces es input, ¿no? O sea, realmente el animal no cumple ningún otro propósito en la producción del alimento, ¿no? Pues porque al final, por eso es que la gente habla de la agricultura industrial, ¿no? Porque realmente funciona un poco como una fábrica de inputs y outputs, ¿no? No es como un sistema donde las cosas se alimentan la una a la otra. Entonces, no he leído mucho sobre el tema, pero no sé. Me parecería interesante que hubiera un approach pues de tener una agricultura un poco más local, ¿no? O sea, alguna gente aquí trata de, por ejemplo, ir a comprar a los farmers market o tratan de ir directamente a la casa de la persona. Eh, sí, no lo sé. Me gustaría profundizar un Pero poco más en el tema, sí, pero pues tampoco soy experto como al nivel de mm, decirte, sí, mira, yo creo que la vaina va como por acá. pero volviendo a lo que comentaba antes, porque lo que la amenaza que me han hecho a mí es que no puedes tener una hamburguesa de $3 eh, a menos que tengas un galpón, ¿sabes? Tengas 6 estadios de fútbol llenos de vacas, porque la economía de escala no te da para alimentar a tanta gente a $3 por hamburguesa. Yo pienso que, ok, de hecho no lo dije bien, pero yo pienso que es engañoso hablar de cuánto espacio necesita la vaca sin considerar el impacto medioambiental que está teniendo la vaca. Porque es verdad que bajo una agricultura tradicional necesitarías más espacio, pero digamos que, como te digo, el agua se reutiliza, la vaca ayuda a depositar nitrógeno de vuelta en el suelo, ayuda a mantener la calidad del suelo. Entonces, eh, que necesitarías más terreno es cierto. Ahora, a nivel de impacto medioambiental, es posible que el impacto medioambiental fuera menos, porque lo que la gente hace es decir, ah, bueno, necesitarías más terreno, pero bueno, no es nada más el terreno, también es como tu huella de emisiones, etcétera. Y pues si es menos, entonces, ¿sabes? No basta con decir que necesitas más terreno. Ahora, ciertamente, una hamburguesa de $3, ahí tienes un montón de subsidios directos e indirectos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos el maíz está mega subsidiado. Y sí, o sea, si tú quieres una agricultura con más mano de obra, pues probablemente la carne no te va a costar lo que te cuesta, te costaría el doble o el triple. Eh, sí, o sea, pienso que hay buenos argumentos de lado y lado. Eh, ciertamente pienso que esta agricultura basada totalmente en fertilizantes que son productos que vienen del petróleo y pesticidas, pues tampoco pienso que eso sea demasiado sustentable, Mm. para serte sincero, ¿no? Mm, ok, Para mí he el visto problema, que... ajá. no, o sea, creo que a lo que apuntabas tú también, o veo que la cosa va por allí, es al hecho de que vamos a tener que perder ciertos privilegios para poder hacer esta transición hacia una agricultura sostenible, por ejemplo, con lo que estoy totalmente de acuerdo, que ya existe en Francia, en París lo hacen mucho,
Pero te das cuenta que entonces en invierno puedes comer nada más nabos, ¿no? Y tendremos que renunciar a comer sushi todo el año. Y pequeñas cosas así que van a hacer que tu calidad de vida cambie. Y después eso socava las bases de la población, van a dejar de creer en el proyecto y llegan los subsidios de las compañías que les interesa que vuelva su cuestión y pasan por la política y te cooptan los partidos de derecha nacionalistas que dicen que... Entonces es súper complicado, me parece a mí, hacer la transición, no tanto desde el punto de vista como matemático, ni siquiera este, político, sino que la parte social es la que más te va a crear un problema, porque el problema es ese, que es un calentamiento global, es un cambio global. Si lo hacemos nada más en Francia, o nada más en Maryland, no hay un gran impacto. Y ponernos de acuerdo todos al mismo tiempo, es casi imposible, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y además que, digamos, hay zonas del mundo donde todavía no se han desarrollado. Y Exacto. digamos que nuestro paradigma de desarrollo es, bueno, industrializarte, llenarlo todo de autopistas y de carros. Entonces, eh, sí, o sea, la verdad es que la tecnología emancipa al ser humano, ¿no? O sea, uno se puede dedicar a hacer lo que uno quiera desde su casa y a jugar videojuegos, etcétera, pues porque tenemos la tecnología para hacer eso. Obviamente que eso es otro gran problema, ¿no? ¿Cómo lo haces sin que eso perjudique, digamos, cómo haces para no privar a la gente que todavía no ha tenido acceso a ese nivel de vida? Sí, o sea, Claro. estoy de acuerdo. Mm. Eh, a mí, uno de los temas que me parece interesante, y no sé si han oído hablar de estos temas, pero eh, hay uno de estos señores que habla de geopolítica, no sé si han oído hablar de él, es un escritor que se llama Peter Zeihan. eh, Él está hablando de que Estados Unidos, por los conflictos que ha tenido recientemente, y en parte porque pues, ya la Guerra Fría terminó hace mucho tiempo, que Estados Unidos está en un proceso de progresivo repliegue del mundo, ¿no? Ujú. Eh, y que Estados Unidos está tratando de diversificar sus fuentes de industria fuera de China. A mí eso me parece un tema interesante. O sea, digamos que, ¿qué pasa si en un futuro, pues porque, a ver, este es el sistema global que tenemos hoy en día, donde Estados Unidos y sus aliados garantizan la seguridad en los océanos, monitoreando básicamente todos los mares del mundo. Esa es una cosa que tenemos desde luego de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que a mí me parecería interesante sería, bueno, ¿qué pasa si de aquí a un par de décadas Estados Unidos empieza un repliegue de decir, bueno, ahora el mundo va a tener que ver cómo comercia? eh, y digamos que en Estados Unidos empiezan a decir, bueno, a partir de ahora vamos a producir las cosas aquí en Norteamérica, las podemos producir en Estados Unidos, las podemos producir en México. Eh, pues me pregunto si quizás este sistema moderno de barcos que circulan por todo el mundo a toda hora, si eso va a seguir existiendo dentro de 20 o 30 años, ¿no? Y ni siquiera por un tema medioambiental, sino pues hasta por un tema de geopolítica. Sí. Eh, Y de costos también. Cuando sube el petróleo, bueno, empezando porque Estados Unidos garantiza la seguridad en todos los océanos del mundo, ¿no? ¿Qué pasa si Estados Unidos desaparece y o sea, Estados Unidos se repliega y entonces el resto del mundo tiene que lidiar con piratas, ¿no? O sea, a partir de ahí, bueno, ¿cuánto va a costar asegurar un barco, ¿no? O sea, incluso por un tema de seguridad, ¿no? Eh, sí, no lo sé. Ahí, pienso que están Ok. pasando cosas interesantes en geopolítica. eh, Pues no sé, me parece interesante la hipótesis de que quizás estamos moviéndonos lentamente a una especie como de proceso de desglobalización. Mm. No ha existido em, ningún comercio global sin la supervisión de un imperio. Sí, claro. O sea, Ujú. históricamente los imperios son más que nada imperios de comercio, ¿no? O sea, lo Ujú. común era que tú comerciaras casi todo pues dentro de tu propio imperio, ¿no? Ujú. Eh, y en gran parte, por ejemplo, o sea, gran parte de ser imperio es eso, ¿no? Es controlar tus rutas de comercio, pues Ujú. porque esa es tu fuente de ingreso, ¿no? Esta cosa que hemos tenido desde los años 50, donde Estados Unidos, por un tema de socavar el liderazgo de la Unión Soviética, desplegó sus barcos por todo el mundo. Bueno, Estados Unidos de alguna forma estaba subsidiando el comercio global, ¿no?
y pues ayudando a que otros Mm, países se enriquecieran al beneficiarse todos del comercio. Eh, mm. yo pienso que ha sido una época excepcional en ese sentido, sí, sí lo pienso. Sí, tengo varias cosas que preguntarte, y ya se me están Ajá. olvidando las cosas que te iba a preguntar, pero de hecho, ¿tienes algún comentario breves acerca de, he leído acerca del incremento de los precios en Estados Unidos? ¿Es algo que has sentido? Sí, pero sobre todo el año pasado. Digamos que Ok, digamos que en los últimos 6 meses no tanto. ok. Pero sí, aquí la inflación de alimentos estuvo fuerte, Y bien tú se lo fuerte. adjudicas es inflación de alimentos. ¿A qué se lo adjudicas tú? ¿Cómo lo Mm, lees? déjame. eh, o sea, pienso que parte del problema ha sido. O sea, al final, hay una frase que dijo alguien, no me acuerdo quién la dijo, pero no me acuerdo quién la dijo originalmente, ¿no? Que es como. Ujú, eh, Tú sabes que la crisis sigue cuando vas al restaurante y el mesonero te trata mal, ¿no? O sea, pienso que la economía estuvo en un proceso de adaptarse, ujú, quizás porque mucha gente dijo, hay tantos trabajos remotos ahora, hay ujú, como otras posibilidades que, digamos que conseguir empleados que quieran venir a trabajar por $12 la hora se hizo más difícil que nunca. Eso es lo que yo he visto. O sea, definitivamente a donde sea que voy, la gente dice que no hay cómo conseguir empleados, al menos no pagándoles $12 la hora, ¿no? Si les pagas 20, quizás sí. Entonces, ujú, pienso que ha habido un tema de salarios. Eh, Ciertamente ha habido un estímulo fiscal, porque la gente habla del monetario, pero la verdad es que hemos tenido un gasto fiscal bastante alto con esta ley de Biden creo que se llamaba el Inflation Reduction Act. ujú. Esa creo que la pasaron en 2022, pero se hizo efectiva sobre todo en 2023. Sí, o sea, pienso que el estímulo fiscal y monetario definitivamente se les fue de las manos y eso también contribuyó. Eh, y pues no lo sé a nivel de comercio, la verdad es que no lo he visto. No, no sé si también puede haber algo de que quizás vienen menos cosas de China y eso va a contribuir, la verdad es que no lo he visto. Ok, Pero a nivel de ok, servicios sí, definitivamente una subida en costos de mano de obra, sin duda. ok. Y otra cosa que he estado viendo con frecuencia últimamente es bueno, otra vez mucha gente hablando del slowdown de la economía china. Ajá, Eh, sí, Supuestamente una de las cosas que más interesantes que he leído últimamente, que no recuerdo quién se lo leí, fue esto de que, bueno, si tú sabes, alcanzas un techo, al tener una economía basada en manufactura, alcanzas un techo y a menos que no la conviertas en una economía más sofisticada, migrando a servicios, no puedes seguir creciendo, ¿no? Entonces, parece que hubo un reajuste en el crecimiento del GDP chino y parece que luego de sobrepasar los Estados Unidos en el año pasado quedaron a la par o un poco por debajo de Estados Unidos. Pero bueno, quería saber un sí. poco tu lectura. Em, bueno, lo que la gente también dice es que tú no puedes ser un exportador toda la vida, ¿no? A partir de cierto momento que tú te desarrollas, pues debería aumentar tu consumo y deberías empezar también a importar, ¿no? Pero pues China sigue manteniéndose como en un balance súper, súper positivo a favor de las exportaciones. Eh, Pero eso es por el yuan, China, ¿no? Porque el yuan está controlado y eso que le favorece exportar y... sí, sí. A ver, o sea, yo no sé, a mí la impresión que me da de China es que la población envejeció mucho antes de que se volviera un país desarrollado. Eh, y eso tiene muchos problemas porque, eh, digamos, ¿no? O sea, y China no es el único problema, no es el único que tiene ese problema. La mayoría de los países, o sea, muchos países asiáticos tuvieron ese problema donde tú te industrializas, ¿no? Y cuando tú te industrializas, la gente se muda a las grandes ciudades y cuando tú te mudas a una gran ciudad, tus hijos dejan de ser un activo, ¿no? Y se empiezan a volver un gran costo. Eh,
Y entonces, claro, China tuvo un gran crecimiento económico, pero el tema demográfico les dio mucho más rápido y mucho más duro de lo que pasa en otros sitios. O sea, por lo menos Estados Unidos es un país donde a partir de, o sea, desde el punto de vista de natalidad está relativamente bien. Estados Unidos mantuvo cierto balance de gente viviendo en el campo, pero en el caso chino, pues hubo mucha migración a la ciudad, muchos trabajos industriales, pero la población se envejeció muy rápido. Además que el gobierno chino, pues probablemente sus cifras no son muy confiables. Eh, y entonces, ¿qué pasa con China? Bueno, China ofreció una mano de obra barata, pero estaba leyendo el otro día que de 2000 ahora la mano de obra china se ha aumentado como por un factor de 15. Entonces, Mm, digamos que ya no es un país donde la mano de obra es barata. Ciertamente es un país que tiene mucho know-how a nivel de ensamblar cosas. O sea, China definitivamente tiene muchísimo know-how. Tienen una infraestructura de puertos que les permite comerciar con todo el mundo. O sea, China tiene todavía esas fortalezas, pero sí están teniendo un tema demográfico y sí están teniendo un problema de cómo lidiar pues, con la población que ha envejecido. En el caso de Japón, una cosa que yo estaba leyendo es que Japón se adaptó porque Japón es un país rico y lo que hizo Japón fue tercerizar parte de su industria. Entonces tú en Japón dejas la manufactura más especializada y el resto la puedes mover a otro sitio. Quizás China no tiene el capital para hacer eso como si lo tenía Japón hace 30 años. Entonces Japón les dio duro el tema demográfico, pero tenían capital como para más o menos manejarlo. En el caso de China les podría dar más duro. Eh, yo en general trato de tener mucho cuidado cuando hablamos de lo que se llama como dinámicas no lineales, ¿no? Porque también hay gente diciendo que esta es la última década de China, ¿no? Que a partir de sí. 2030 China ya valió. Mm, No me consta que eso sea así. Lo que he leído que alguna gente dice es que China todavía tiene población para que mucha gente se siga migrando a las ciudades para trabajos de manufactura. mm, O sea, es decir, tú todavía puedes correr la arruga. ¿Cuánto exactamente? Pues nunca se sabe, ¿no? Yo la verdad siempre me acuerdo de algo como Venezuela, porque digamos que en Venezuela tú sabes que el gobierno le estaba haciendo todo mal, pero digamos que si tú estabas en 2011, tú decías, bueno, ¿cuándo va a haber un colapso absoluto del gobierno? Porque quizás en 2011 tú decías, va a colapsar en 6 meses, y bueno, lograron correr la arruga quizás como hasta 2015, 2016, ¿no? Entonces, mm. pienso que China sí, están como teniendo varias limitaciones a nivel de mano de obra, pero pienso que tienen formas todavía tienen margen de maniobra como para seguir creciendo. O sea, que la población esté decreciendo no es necesariamente el fin del mundo. Por cierto que eh, una cosa que también está pasando en muchos sitios es que la población en Europa del Norte empezó a envejecer quizás en los 80. Lo que pasa es que durante quizás los primeros 20 o 30 años tú tienes un aumento en la productividad. ¿Por qué? Porque tienes más edad, más personas en edad productiva. Mm. Ahora ya en sitios como Rusia y Alemania, ya estás llegando a la parte más crítica donde ya se viene como el verdadero colapso poblacional y donde pues ya tanta gente se va a jubilar que pues vas a tener un déficit grave de gente de gente en edad productiva, ¿no? Eh, por cierto que leí que Francia es de los países de Europa el que mejor está en ese sentido, porque Sí. Francia creo que ofrece, ¿cómo es que se llama esto? Servicio de guardería gratis y pues Francia Mm. todavía tiene una buena migración. Entonces recuerdo haber leído que Francia Y, es de los países que está mejor a nivel demográfico. y la tasa de natalidad de Francia es la más alta de Europa. Sí, sí. Entonces, bueno, sí, no sé. O sea, en el caso de China creo que están teniendo problemas. En parte, cuando se acabaron las encerronas por COVID, la economía china no es que surgió con mucha fuerza. Mm, Eh, pero pues no lo sé. O sea, todavía a China le pueden quedar varios años más de fortaleza. O sea, yo no veo que sea inminente el colapso chino, ¿no? ok. Sí. Sí, porque también, y lo dice mucho también con ¿sabes? La crisis demográfica de Rusia. La edad promedio de Rusia es la misma edad promedio de Estados Unidos, la misma edad promedio de China. O sea que, a ver, Sí, eh, y que, sí, sí. y que es menor a la de Francia, o sea, Alemania.
Polonia. Ah, es De hecho, menor, todos los... es menor que la de Alemania. Bueno, que la de Alemania, Sí, sí te lo creo. sí, bueno, Alemania, exacto, pero incluso la de Francia es como 41, la de Rusia es 39, si entiendo bien. Y Unión Europea en promedio es 43. Ahora, China y Rusia no reciben migración, ¿no? Entonces, claro, Sí, las proyecciones sí, para un país buen como punto, Rusia o sí, China son también, muy sí. negativas porque ellos Son no muy reciben negativas, sí. migración. Claro, Entonces, exacto, sí, sí. pues tú Sí, sí, sabes. De no hay hecho, que ir alguien me para allá. estaba diciendo que quizás de aquí a 10 años, Mm, Brasil y Estados Unidos van a tener la misma edad promedio. mm, Entonces, mm. bueno, es un poco triste que en América Latina como que ya Sí, la población se envejeció y pues sí. todavía no nos Todavía no se volvemos países arregla. desarrollados, No, pero bueno. no se arregla el peo. Este, si Sí. ya son adultos y no importa, aunque haya adultos, tampoco saben arreglar el peo. Sí, pero contribuimos a desarrollar otros países. Yo Ah, contribuí a bueno, desarrollar sí, Francia, chamo. claro, ¿Qué sí. pasa? Sí, ya. También, no, claro, es verdad. Y lo otro que te quería preguntar, que es un cambio radical, un poco radical de tema, es bueno, una parte de Twitter está enloquecido porque hay rumores de que van a anunciar el primer ETF de Bitcoin. No he estado siguiendo ese tema. La verdad es que no Ok, lo he seguido mucho. bueno, parece que Primer Sí, NFT dijiste. no es ETF. ETF. Explícanos, Pedro, qué es un ETF, por favor. Exchange Traded Fund es un mecanismo que te permite exponerte a una cartera de inversiones, pero es como si compraras una acción. Entonces, el más famoso es el SPY, que es un índice, es básicamente un ETF que te permite comprar el S&P 500. Ok, ok. Y entonces un ETF Bitcoin supuestamente sería una forma de que un inversor que no está expuesto a cripto, pero que tiene alguna exposición a acciones normales, tradicionales, pueda comprar un poco de Bitcoin. Sí, claro. Am, Eso es supuestamente como la premisa, ¿no? La razón de por qué. Sí, yo, eh, Ujú, bueno, primero, eh, tengo que admitir que me equivoqué con Bitcoin en el sentido de que está mucho más alto de lo que yo esperaría, dado que se acabó el estímulo monetario. Mm. Eh, Me ujú, sorprende que Bitcoin esté al precio al que se está transando. ujú. Eh, no tengo una postura, pues bueno, sí, el que quiera invertir su cuenta de jubilación en eso me parece bien. Eh, no lo sé, bien por ellos. O sea, yo la verdad no soy optimista con las criptomonedas en el largo plazo por varias razones. No sé si alguna vez hemos hablado de esto, pero eh, No, no, eh, dinos, dinos. Sí, sí, hablamos un poco, pero y recuerdo tu pesimismo, pero, sí. pero sí, pero bueno, la gente cambia, ¿no? Yo solo tengo una pregunta, que es como personaje lambda así, que va por la calle, ¿cómo este nuevo ETF o como sea que se llama, cómo me dices tú que no es el nuevo NFT, el nuevo Crash, la nueva vaina en la cual va a meter mi plata y lo va a perder dentro de 6 meses? No, eso no. Exacto, o sea, parte del tema es que tú para emitir un ETF necesitas aprobación, creo que de la Securities and Exchange Commission. Okay. Entonces, es una cosa que está como bien regulada. Mm, No tengo idea de en qué están invirtiendo. Supongo yo que puede ser una cartera de compañías relacionadas a Bitcoin. La verdad es que no estoy informado, pero obviamente que cuando tú tienes un ETF está mucho más regulado, no tiene nada que ver con un NFT. ujú, eh, Se va a transar en cualquier exchange, o sea, es una cosa que tú vas a poder transar en la bolsa de Nueva York, donde sea. No, ciertamente eso le da muchísima más legitimidad a Bitcoin, al punto de que sí, mucha gente que quizás no tenía la forma legal de hacerlo, ahora lo puede hacer. ujú. Tú sabes que por lo menos los fondos de inversiones, o sea, la gente que maneja, digamos, cuentas de jubilación, está muy regulado el tipo de productos en los que ellos pueden invertir. Entonces, ahora que ya se trata de un ETF, pues claro, es mucho más fácil participar ahí.
Es Entonces sí, es como, una victoria para Bitcoin definitivamente. sí, lo que he leído es como que, o sea, es como la ruta de entrada para los normies, Ajá. para comprar Bitcoin, ¿no? Para exponerse a Bitcoin. De Sí. hecho, primicia, pongamos la fanfarria de Venevisión, Ujú. acaban de aprobarlo. La SEC acaba de darle luz verde a algunas compañías de inversiones para ofrecer spot Bitcoin en, en forma de ETF. Y lo estoy leyendo en el sitio de la SEC. O sea que... Ah, pero es spot Bitcoin. O sea que ujú, el precio del ETF está como indexado a la indexado cotización al actual de precio, Bitcoin. exactamente. Ah, pero está bueno. Ah, entonces me equivoqué. Yo pensé que era otra cosa. Ah, no, pero está bueno. Ya va, ¿y ¿Sí? por qué eso es bueno? Em, bueno, porque yo supongo que si alguien quiere comprar Bitcoin, lo que le interesa es indexarse a la cotización de Bitcoin, no, no quizás una empresa que transa Bitcoin, sino algo que esté como directamente Ujú. indexado al valor de hoy del Bitcoin. Sí. Eh, Lo que solía hacerse, o sea, algunas personas, por ejemplo, hace, que sea, un par de años o más, compraban acciones de Coinbase, que es un exchange, ¿no? Entonces Sí. tú, o sea, tu lógica es que si cripto está subiendo, tú compras acciones y eso es como una especie de proxy Ujú. del precio de las cripto, ¿no? Pero aquí, o sea, la idea justamente es que estás es casi literalmente comprando Bitcoin, pero no exactamente comprando Ujú. Bitcoin porque no es tuyo, pero es una acción que tiene el precio de un Bitcoin y lo puedes cambiar, lo puedes vender por otra acción que tiene un precio en Bitcoin y Claro. no tienes que encontrarte con un tipo de un callejón Mm. ni lidiar con todas las complicaciones que tiene asociadas a Bitcoin, sabes, tener la cartera y todo eso, sino que sencillamente en el mismo sitio donde tú compras acciones, compras un ETF de Bitcoin. Bueno, también se hace más fácil venderlo en corto. Les digo, para el que quiera. Ah, y venderlo en corto, claro, exacto, apostar en contra de Bitcoin, que es una cosa que es terriblemente complicada de hacer. eh, Yo no tengo una forma de hacerlo. Creo que en Binance Ujú, se podía, pero creo que ujú, alguna vez traté en Coinbase y no me dejaba o no aprendí a ujú, hacerlo, no lo sé. Alguna vez se ujú, me ocurrió vender en corto Bitcoin y no lo hice, pero ujú. ahora pues va a ser más fácil con eso. Sí, y eso en teoría le da estabilidad, ¿estoy equivocado? Mm, Eh, s- yo no sé, o es que tienes las fuerzas del mercado a favor y en contra, ¿no? yo, yo no sé. La verdad es que yo no sé si a ustedes les pasa. Bueno, primero yo pienso que el Bitcoin es un poco funciona, o sea, pienso que la comunidad Bitcoin a veces funciona un poco como un culto Sí, y discutir Bitcoin es difícil porque no se parece a ningún activo que sí, uno conozca, o sea, no se parece como a nada. Y a veces cuando tú discutes con alguien que defiende Bitcoin es complicado porque a veces te lo venden como que es una acción, a veces te lo venden como que es una commodity, a veces te lo venden como que es una moneda. Eh, yo definitivamente no pienso que sea un instrumento de renta variable, pues porque no paga dividendos. Eh, pienso que como moneda no veo que funcione muy bien como moneda, porque, digamos, una de las cosas que hace que las monedas consolidadas sean súper estables en el tiempo es lo que la gente llama límites de arbitraje. Y pues para explicártelo sencillo, no sé, digamos que un día el franco suizo se reduce a la mitad. ¿Qué pasaría? Bueno, pues probablemente la gente de Francia pues se iría a Suiza a comprarlo todo y entonces se nivela rápidamente. ¿Por qué? Porque las grandes monedas, primero que nada, son de curso legal en su país, la gente gana en esa moneda, la gente paga impuestos en esa moneda, etcétera. Los salarios están indexados al valor de esa moneda. Y entonces, ¿qué ocurre con algo como Bitcoin? Muchas cosas están pagadas en Bitcoin, pero realmente casi yo no sé de nada que tenga su precio indexado a Bitcoin. Y tú ujú, me dices, bueno, Bitcoin es una moneda de curso legal en El Salvador. Sí, pero nadie tiene su salario indexado a Bitcoin. Entonces, pienso que para que Bitcoin sea algo parecido a una moneda, pues falta demasiado, porque mm, no veo a nadie realmente cobrando su salario
en Bitcoin o pagando cosas en Bitcoin, ¿no? Entonces, para que sea algo como una moneda, pues no lo veo. Ujú, Eh, yo diría que el precio al que se cotiza Bitcoin es absolutamente arbitrario, ujú, porque el mercado de renta variable, por más que uno lo critique, al final del día una compañía como Google o Apple generan flujos de caja que son reales. ujú, Entonces, algo como Bitcoin, que tú me digas, bueno, yo compro Bitcoin porque Bitcoin me da una liquidez increíble. Sí, pero digamos que tu beneficio de liquidez no es proporcional a cuánto Bitcoin tú tienes. Entonces, que los $44,000 que vale Bitcoin tienen algo que ver con la liquidez, me parece que es una cosa jalada de los pelos. Entonces, al ujú, final, o sea, independientemente de lo que uno ujú, piense de si la tecnología es buena o mala, yo pienso que ujú, el precio al que se cotiza Bitcoin es una vaina absolutamente arbitraria ujú. y pues por eso, digamos que no soy demasiado optimista con el tema, ¿no? Eh, El, ¿Cómo se llama? ujú. Algunos fanáticos dirían que, bueno, que la comparación con un instrumento de renta variable no es válida, porque en realidad la comparación es con el oro, ¿no? Porque el Bitcoin es oro digital y tal. Sí, Este, entonces, y bueno, sí, a mí me parece bastante válido porque el oro es bastante inconveniente. sí. O sea, transar con oro es bastante inconveniente. Y el precio es arbitrario también. O sea, tú Bueno, puedes decir, bueno, las minas mm, y tal, pero el hecho de que, ¿sabes? Es un shiny and yellow. Pero esa es la única razón de por qué el oro vale lo que vale, ¿no? Que es escaso y que es shiny and yellow, pero bueno, hay muchas yo, cosas yo diría que el escasas que... oro, ¿Mm? yo diría que el oro, en caso de emergencia, al menos lo puedes utilizar como un arma blanca, ¿no? Ok. O, o, o No, tú bueno, podrías es decir muy que, maleable, yo creo que no o penetra tú podrías bien. decir que si tienes diría que si, al menos, no sé, si el oro lo utilizas como una joya, pues puedes derivar Ujú, algún beneficio de utilizarlo, ¿no? ujú, Eh, es verdad, esto es una cosa que yo creo que es cierta, incluso el oro ha sido sujeto a manipulación de precio. ujú, ¿Por qué? Porque ha habido épocas en las que se mina demasiado oro y a veces hemos tenido problemas con eso. Eh, en cambio, Bitcoin está diseñado de forma tal de que los Bitcoin que van a ver, esos son los Bitcoin que van a ver eternamente. Ahora, yo diría, eso socava todavía más el argumento de que Bitcoin puede ser una buena moneda. De hecho, yo en los últimos meses he estado tratando de leer un poco sobre política monetaria, porque el debate sobre si la moneda es simplemente una unidad de contabilidad o si el dinero es realmente una especie de commodity, es un debate que tiene siglos. Eh, ha habido periodos en los que el mundo ha tenido patrón oro. ujú, Más o menos eso fue lo que ocurrió en la época de Bretton Woods, que fue la época más o menos del 45 al 71. Y antes de eso también ha habido periodos en los que se utiliza el patrón oro. Ahora, eh, normalmente es un problema tener una moneda que sea absolutamente finita, pues porque esa moneda va a empezar a aumentar su valor con el tiempo. Y eso tiene una serie de problemas a nivel de que eh, puedes tener, bueno, primero puedes tener problemas para que la economía crezca, en el sentido de que, ¿para qué gastar si mi moneda se está revalorizando con el tiempo, ¿no? Yo la verdad con el tiempo he llegado a pensar que un sistema fiat, con todos los defectos que tiene, eh, también tiene varias ventajas, ¿no? Porque digamos que, eh, bien, la verdad es que quizás me estoy yendo un poco de la idea, ¿no? Pero como funciona actualmente la política monetaria, es algo así como que el gobierno define las tasas de interés y dependiendo del nivel de las tasas de interés, eso controla indirectamente cuánto dinero circula en la economía. Y ciertamente, desde el punto de vista logístico, es mucho más fácil controlar la oferta de billetes si tú lo haces en un sistema fiat. Si tú estuvieras en un sistema de oro, es mucho más difícil ir por ahí como recogiendo el oro o desplegando oro, ¿no? Entonces, eh, pienso que, o sea, y esto de hecho es un debate que estaba tratando, que tuve en Twitter con unos amigos. Si bien tener un sistema donde
tu moneda es una commodity, conlleva a una moneda relativamente sólida, donde, por ejemplo, la posibilidad de la hiperinflación es cero, posiblemente tendríamos menos crecimiento económico y posiblemente tendríamos, o sea, tendríamos que sacrificar bastante crecimiento económico porque Ujú, lo que tú tienes en un sistema fiat, tienes mucho más acceso a liquidez y tienes mucho más acceso a crédito. Pues ujú. porque el gobierno literalmente te pone el precio al que tú puedes prestar dinero. Y entonces, una de las cosas buenas que tiene el sistema fiat es que te aporta suficiente liquidez y crédito como para que haya crecimiento económico, ¿no? O sea, si tuviéramos algo como un sistema de moneda, eso se llama, creo que se llama moneda respaldada. O sea, si tuviéramos algo como patrón oro, pues probablemente tendríamos bastante menos crecimiento económico. Eh, Perdón, yo creo que también la gente que añora el patrón oro, a mí me parece que no saben lo que están diciendo porque nadie quiere volver a vivir en 1971, yo más o sin menos pienso lo PlayStation. mismo. Yo pienso que, no sé, yo pienso que hoy en día vivimos como, la gente vive como confundida. Y la gente piensa que como eran las vainas hace 50 años, es como eran las vainas desde tiempos inmemoriales. Y eso no es así. Mm, Y la verdad es que no siempre hemos vivido bajo un patrón oro. E incluso cuando tenemos patrón oro, hubo todo tipo de problemas, ¿no? El sistema Bretton Woods, de hecho, se acabó porque Estados Unidos quiso acabarlo. Eh, si mal no recuerdo, bajo el sistema Bretton Woods, creo que todas las monedas estaban fijadas la una relativa a la otra y todas estaban fijadas relativas al patrón oro. Y entonces, ¿qué ocurre? Que si tú quieres que la economía crezca y que haya mucho comercio, hay un punto en el que se hace logísticamente imposible que todo esté respaldado por oro. O sea, hay un punto en el que eso se hace imposible. Entonces, bueno, ahora tienes un sistema fiat donde realmente la moneda está respaldada por deuda. Eso digamos que no es mentira. Eh, pero bueno, ¿entiendes? Tenemos un sistema donde hay comercio internacional y los países exportan y los bancos centrales acumulan dólares y luego pueden utilizar ujú. esos dólares para invertir en bonos del tesoro. O sea, lo que tenemos hoy en día es en parte lo que ha permitido tener un sistema escalable de comercio mundial, que sería una cosa logísticamente mucho más difícil de lograr si tuviéramos una vaina como el patrón oro. Esa es la verdad. Y Mm, ahí estoy de acuerdo contigo. Eh, Mira, ¿y no te da miedo el aumento del techo de la deuda que hacen siempre en Estados Unidos, que volvieron a hacer creo que la semana pasada, que subieron a 1,7 trillones o algo así? Entonces, nunca están de acuerdo, siempre van a aparecer el gobierno, llegan a una especie de punto de no retorno y al final se ponen de acuerdo y lo vuelven a aumentar y es cada vez más plata. Este, ¿Cuál es el sentido de una deuda tan grande que es casi impagable? O sea, ¿cómo lo ves tú? sí, la verdad es que sí me preocupa full. O sea, por lo menos la deuda de Estados Unidos subió de 20,35 billones de dólares. O sea, estoy hablando en español, ¿no? En inglés se dice trillion. Ujú. Y fue realmente en un lapso de poquitos años. O sea, sí, eso la verdad sí me preocupa. Me preocupa sobre todo la tendencia. eh, Hemos tenido años donde el gobierno tiene déficit de 3 billones de dólares. O sea, ciertamente sí me preocupa. Pero como todo, ¿no? O sea, hay que ver hasta qué punto se puede correr la arruga, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo con que tenemos que hacer algo para controlar el gasto gubernamental. O sea, definitivamente esto no va a ser sostenible por siempre. Eh, la verdad es que Estados Unidos está en una posición privilegiada porque Estados Unidos básicamente puede escoger la tasa a la cual endeudarse. Desde que es una cosa que no puede hacer casi nadie. Mm. Eh, pero a la vez, eso es lo que está haciendo que Estados Unidos se endeude a un ritmo que es absolutamente insostenible. ¿Hasta dónde pueden llegar? No lo sé. Supongo que ahora la deuda de Estados Unidos debe estar como en probablemente como 150% del PIB, algo así supongo. Japón creo que llegó a estar como en 250%. Eh, no sé, estas son cosas de percepción. O sea, la verdad es que al sol de hoy, Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos sigue siendo el mejor sitio Estados Unidos el dólar sigue siendo la moneda de reserva
creo que todavía no hay otra moneda que pueda competir con Estados Unidos en ese sentido. Entonces, bueno, creo que mientras ese sea el caso, quizás no va a reventar el problema de la deuda interna aquí en los Estados Unidos, ¿no? Mm. ¿Qué pasa si en un futuro aparece otra moneda? Mm, o sea, sí, en Estados Unidos se podría venir algo feo, definitivamente le tienen que poner un parado. Ciertamente no me gusta cómo se manipula políticamente el tema, ¿no? Porque normalmente lo que ocurre es que los republicanos dicen, bueno, pero me tienes que dar tal cosa, ¿no? Y hasta que no lo hagas, pues no te sube el techo y entonces el gobierno cierra por unos días. Eh, sí, sí me preocupa. O sea, pienso que tiene muchos problemas el tema del techo porque se politiza y se usa de mala manera, pero me parece que en el largo plazo no es mala idea. O sea, me parece que es buena idea no normalizar que el gobierno pueda endeudarse lo que le dé la gana. O sea, pienso que es importante al menos como Ujú. ser capaz de limitarlo, porque pienso que eso reduce tu riesgo sistémico. Mm. Eh, pero sí, o sea, al sol de hoy Estados Unidos su deuda sigue siendo sustentable. Ah, es que eso era lo que quería decir antes, claro, porque les estaba hablando de la deuda. Una de las grandes razones por las que el dólar sigue siendo la moneda eh, de reserva es que toda esa moneda está respaldada por bonos. Porque ¿qué ocurre? Los países que exportan acumulan sus dólares y al final tú, en parte tú, ¿por qué transas en dólares? Porque el mercado de tesoro de bonos de los Estados Unidos es el mercado más líquido que hay. Y entonces todo el mundo confía en ese sistema. ¿Por qué? Porque tú acumulas dólares y bueno, mientras acumulas dólares también puedes comprar bonos de los Estados Unidos, que es como el instrumento más confiable y lo sigue siendo. Eh, entonces sí, yo pienso que no hay nada inminente, pero sí pienso que la tendencia es preocupante. Mm. La caída del imperio. A, a Men, principios es que del... Sí, es que eso es una de las maneras que yo me da risa, porque no sé si vieron que hubo una cumbre del BRICS el año pasado, ¿no? Y entonces, sí, no, a eso vaina. iba. La gente, los chavistas piensan que la moneda que tú usas es como, bueno, hoy uso dólares y mañana me cambio a otra moneda. Eso no es así. O sea, Cuéntanos tú, por qué no. empezando por el tema de liquidez. ¿A qué Mm. me refiero con liquidez? Una corporación puede comprar todos los dólares que le dé la gana y eso no mueve el precio del dólar. ¿Por qué? Porque el dólar es un mercado, lo que se llama profundo. Entonces, eh, hay varias razones, yo pienso, por las que el dólar sigue siendo la moneda de referencia, ¿no? O sea, una de esas es el mercado más líquido. Y entonces tú no te tienes que preocupar de que si compras y vendes dólares, que por ejemplo la diferencia entre compra y venta va a ser muy grande, ¿no? Porque es un instrumento bastante líquido. Si tú compras o vendes, eso no va a mover el precio del dólar nada. En parte, Estados Unidos no es un país que sea en extremo importador o exportador. Entonces Estados Unidos no tiene el incentivo a andar manipulando su moneda para arriba o para abajo, pues porque creo que Estados Unidos es un importador neto, pero no en exceso, ¿no? Entonces Estados Unidos no tiene ese incentivo de manipular la moneda, que es uno de los problemas que tiene China. Mm. Eh, Estados Unidos tiene, digamos, unas instituciones que tienen cierta credibilidad. eh, Pero una de las variables que yo no había entendido muy bien es eso, es la importancia de tener acceso a una moneda que sea líquida y que además esté respaldada por bonos del tesoro. O sea, pienso que eso es como una parte clave que no va a tener una moneda que se inventen los chinos o los indios o Rusia, ¿no? Eh, y por otro lado, sí, o sea, pienso que ese incentivo que Estados Unidos no se dedica a importar o a exportar, creo que eso es bueno en el sentido que no tienen ese incentivo como de manipular la moneda en una dirección. Eh, y sí, o sea, no sé, la verdad es que pienso que a veces los medios de comunicación no hacen bien su trabajo como de, no sé, pienso que a veces como que citan lo que dicen los gobiernos como sin cuestionar demasiado Mm. si lo que dicen es legítimo o no, ¿no? Yo ahorita mismo Mm. no veo que la posición del dólar esté amenazada por BRICS. Como el principal obstáculo es, o sea, según lo que entiendo, el principal obstáculo del yuan es la falta de información, ¿no? Tú no puedes operar.
un mercado con información, con falta de información, porque si no puedes calcular el Bueno, precio, si no puedes aproximar el precio de la moneda. o sea, eh, el, empezando porque el renminbi ni siquiera es una moneda de libre cambio. O sea, de hecho, una de las trampas que hace China cuando le presta dinero a países, como fue el caso de Venezuela, es que China le presta dinero a los países y a veces la mitad del préstamo es en yuanes. ¿Por qué? Porque es Ujú, una forma implícita de la mitad de lo que yo te presto te lo tienes que gastar importando cosas de China. ¿Por qué? Porque ujú, no es una moneda de libre convertibilidad. Entonces, ¿quién va a querer dedicarse a importar y a exportar utilizando el yuan? ¿Entiendes? Nadie va a querer hacer eso. ujú, ¿Entiendes? O sea, empezando por ahí. De hecho, eso ha pasado, que creo que una vez le pasó a Rusia, que Rusia creo que le dijo a China, mira, tengo un montón de yuanes, conviértemelos a otra moneda, y China les dijo, no, o sea, eso no es mi problema. Y pues claro, habrá maneras de hacerlo, pero pues entonces ya no es una moneda líquida, ¿no? Porque el precio al que compras y el precio al que vendes puede haber una brecha grande, porque no es que todo el mundo está por ahí loco por comprarte tus yuanes, ¿no? Es bien complicado el sí, tema. La verdad es que no es una cosa en la que yo haya pensado mucho en el pasado, pero el tema de cambiar la moneda de reserva no es un tema demasiado fácil, ¿no? Porque al final uno dice, bueno, BRICS lo va a hacer, pero ¿qué? ¿Vas a usar el rublo? ¿Vas a usar el rublo? No lo creo. ¿Vas a usar la moneda de India? No lo creo. ¿Vas a usar la moneda de la China? No lo sé. ¿Van a crear una tercera moneda? Puede ser, pero entonces ¿cómo la respaldas? ¿Cómo creas un mercado de bonos en el que la gente puede invertir? O sea, eso no es una cosa que se puede hacer de la noche a la mañana y hay una serie de dificultades técnicas que no están considerando. Piensa que es ujú, como un tema de política que un día la gente pues decide cambiarse de moneda y eso no es así. ujú. Y luego, por ejemplo, ¿sabes? Viene y este, Argentina decide salirse del bloque y, ¿sabes? Colapsa, ¿sabes? Colapsa la moneda porque uno de los países miembros decidió salirse del bloque y tal, ¿no? Yo de hecho pienso que parte del problema del BRICS es que invitaron a demasiada gente al club. Esa es más bien la impresión que a mí me da, porque, Ujú, no sé, la idea de BRICS es como, bueno, vamos a tener nuestra moneda y vamos a crear unas alianzas y vamos a comerciar entre nosotros, pero pienso que cuantos más objetivos tengas, menos vas a lograr las cosas, ¿no? O sea, yo pienso que es más importante tener como un club exclusivo al que tú tienes que postular para entrar, ¿no? Como quizás era Mercosur en su momento. sí, Yo BRICS lo veo o más la como Unión una cosa Europea, ahí. la zona euro, la Unión Europea. Ujú, Yo pienso que BRICS, no sé, ujú, es más como una cosa para crear titulares y crear cumbres más que porque ya ujú, es inminente la caída del imperio, ¿no? Eh, ujú, ujú, ujú. Ok, ok. sí, Bueno, Pedro, creo que se nos acabó el tiempo. Eh, Yes. Como sí, siempre, encantado. tenía tiempo sin venir, pero Me intriga desde ya saber cómo vamos a hablar de Bitcoin la próxima vez que venga.